Muy buenas tardes, gracias a los organizadores por la invitación, gracias por la presentación, Diego. Y aquí hay exalumnos y hay alumnos también. Ay, gracias. Y el rojo, gracias. Hay algunos alumnos ahorita que están sufriendo fisiología conmigo. Ellos creen que sufren mucho, pero tal vez deberían de platicar con ustedes y contarles lo buena que me he vuelto, ¿verdad? Pero bueno, es un placer estar aquí y sobre todo hablar de función esófago-gástrica, que si algo tiene fisiología es el esófago, ¿verdad? El movimiento del esófago es por gradientes de presión y en gastrointestinal, todo lo que es motilidad, hay mucho interés en entender y buscar nuevas cosas en esto. Ups, ya me pasé uno de más. La manometría esofágica de alta resolución, le decía yo a Diego, ¿verdad? Que fue mi esposo que estuvo en un meeting de cirugía y platicó con Diego, y Diego le habla de la cirugía de la manometría de alta resolución. Yo en ese tiempo hacía manometrías convencionales. Yo hice manometrías convencionales desde hace como 40 años, tal vez 38, y tenía miedo de meterme a la alta resolución, ¿verdad? Obviamente soy una mujer que le cuestan los cambios, por eso sigo 37 años después dando clase de fisiología, me cuesta el cambio, pero compré el equipo de alta resolución y definitivamente ha hecho una gran diferencia, ¿verdad? En el diagnóstico, en la clasificación, en el poder entender la patología que estamos viendo, ¿verdad? Y las manometrías convencionales, en realidad solo podíamos ver patrones de presión muy sencillos, y recuerdo que los cirujanos en ese tiempo que me referían, el parámetro que usábamos para definir que el paciente tenía mala motilidad era peristaltismo menos del 50% y amplitud de las contracciones menos de 30 milímetros de mercurio. Esos eran nuestros parámetros. Y con eso, no se está moviendo bien el esófago. Cuando llegó la alta resolución, con todos sus patrones, yo digo que tal vez hay que bajarle un poquito, porque si no, gracias, ahí está mejor. Cuando llegó la alta resolución con todos sus patrones de color, a mí cuando los pacientes me preguntan y me dicen, mire, porque miran la pantalla, ¿verdad? Cuando estoy haciendo el procedimiento, le digo, de caso que está viendo el mapa del clima, ¿verdad? En los mapas del clima, las presiones barométricas tienen color. En la alta resolución, lo que hicieron fue ponerle color a las presiones, ¿verdad? Entonces, las presiones azules son presiones bajas, las presiones rojas son las presiones más altas. Entonces, solo de verlo, solo de ver el patrón, uno puede saber qué patología es, ¿verdad? Y para las acalasias, al primero o segundo trago uno ya puede ver qué patrón de motilidad tiene, ¿verdad? Entonces, para todo lo que es el diagnóstico de motilidad, la manometría de alta resolución es el gold standard y ha revolucionado la forma como se hace diagnóstico. Pero fue el grupo de Chicago, los gastros, que ordenaron la información. La verdad es que el software que usa la manometría de alta resolución puede dar muchísima información, y ordenar esta nueva información requirió varias reuniones y consensos y ponerse de acuerdo qué es lo que iba a ser normal, qué iba a ser anormal, cómo lo iban a llamar, cuál iba a ser la recomendación. Y esencialmente este examen nos da dos parámetros importantes. Nos da el parámetro de obstrucción, perdón, ya me fui uno más, obstrucción o la presión en el esfínter esofágico inferior, y verdaderamente lo que refleja es, ¿se relaja el esfínter esofágico inferior o no se relaja el esfínter esofágico inferior? Y la otra medida que nos da es el patrón, tengo los dedos muy gordos, es el patrón de peristaltismo, es decir, qué grado de contracciones hay, si hay un espasmo, si un espasmo esofágico, el porcentaje de contracciones prematuras y una serie de parámetros que nos ayuda a clasificar qué características tiene el peristaltismo y qué características tiene la unión esófago-gástrica, ¿verdad? Eso es lo que nos va a decir la manometría. Y esta es la última clasificación de Chicago, y sobre todo es útil para determinar cómo vamos a llamar el hallazgo manométrico que encontramos. Muchas mediciones nuevas tenía la manometría de alta resolución que no tenía la manometría convencional, ¿verdad?
Y de estas, de las más importantes, es la presión integrada de relajación. Esta es una medida de cuál es la presión mínima que tiene el esfínter esofágico inferior durante 4 segundos después de la relajación por la deglución. El esófago se caracteriza que en el momento que se inicia la deglución se produce no solo relajación del esfínter superior, sino que también la relajación del esfínter inferior. Y esta relajación del esfínter inferior es la que va a permitir el paso del bolo esofágico hacia el estómago. Entonces, condiciones que tienen elevada la presión integrada de relajación quiere decir que ese esófago no va a dejar pasar el contenido. Es decir, ese esfínter esofágico inferior no va a dejar pasar el contenido que viene en el esófago o no lo va a dejar pasar por completo. Entonces, patologías como la acalasia tienen elevadas las presiones integradas de relajación. Ahora, otra medida era la integral contráctil distal y antes era la amplitud de la contracción en milímetros de mercurio, ¿verdad? Esta es una medida de la fuerza contráctil, pero no solo mide la amplitud en una dirección de la presión como era antes, sino que ahora mide la fuerza en las 3 dimensiones del esófago, en las 4 dimensiones del esófago, y se expresa en milímetros de mercurio por segundo por centímetro, y esto es una medida de fuerza. Otros valores, latencia distal, que nos van a predecir cómo progresa el bolo, la velocidad del frente contráctil, que nos dice ese bolo va a poder ser aclarado o no, el punto de desaceleración, que es el momento en que cambia la velocidad de contracción del esófago y se prepara para atravesar la unión esófago-gástrica. En fin, la manometría de alta resolución nos da mucha información. Pero una cosa importante para la unión esófago-gástrica, que es lo que nos interesa hoy, es que podemos clasificar el tipo de unión esófago-gástrico haciendo una manometría de alta resolución. Esta era una medida que no podíamos hacer antes. Y esencialmente hay 3 tipos de unión esófago-gástrica, y esto lo que refleja es la relación entre la crura del diafragma y el esfínter esofágico inferior. Si la crura del diafragma y el esfínter esofágico inferior se traslapan uno sobre el otro, entonces tenemos un tipo 1, y eso nos dice que el esfínter esofágico inferior está en la posición exacta donde está la crura. Es un tipo 2 si la distancia entre la crura y el esfínter esofágico inferior ya no es la misma, y vemos este ejemplo aquí. Es decir, aquí vemos que ya no están, aquí están juntos, solo se mira un trazo de presión. Aquí ya vemos estos saltos, ¿verdad? Está la crura en una posición y el esfínter en una posición más alta. Ahí ya nos dice que ya el esfínter esofágico inferior no está a nivel de la crura, y la causa más frecuente es que haya una hernia, ¿verdad? Aunque hay quienes argumentan que tal vez manometría no es la mejor forma de hacer diagnóstico de hernia, vamos a ver unos artículos un poquito más adelante, pero si se detecta una unión esófago-gástrica tipo 2 o tipo 3, y aquí vemos la distancia que hay, ¿verdad? Aquí está el esfínter y aquí está la crura, ¿verdad? Pueden ser hasta 2 y 3 centímetros, y esto nos evidencia que no están al mismo nivel, y esto se mira en hernias. Entonces, aparte de estas mediciones que ya habíamos hecho, ¿qué otras cosas se ha sugerido que se puede hacer de medición de la unión esófago-gástrica y manometría esofágica? Pues la topografía de presión esofágica, hay algunas software y catéteres que sugieren que utilizar esta metodología agregada a la manometría nos da más información de cómo se produce el desplazamiento del bolo. No es lo mismo tener un buen peristaltismo que tener una buena progresión de bolo. Se ha demostrado que pacientes con hipomotilidades, por ejemplo, puede tener un buen desplazamiento de bolo, y ese poquito de peristaltismo es suficiente para desplazar. Entonces no son sinónimos el porcentaje de contracciones correctas con el desplazamiento. Entonces, mediciones como la topografía nos puede ayudar a contestar algunas preguntas. También los catéteres, que además de tener sensores de presión, tienen sensores de impedancia. La impedancia se ha usado mucho en catéteres de pHmetría con impedancia para detectar reflujo no ácido,
porque la impedancia lo que detecta es desplazamiento, es decir, un movimiento de un contenido, ya sea líquido o gas, que se está moviendo entre una familia de sensores. Entonces, los catéteres de manometría que tienen impedancia, la manometría mide la parte de presión, pero la impedancia puede medir, ay, qué necia, la impedancia puede medir si se mueve, y vemos aquí que no hubo progresión del bolo, este fue un pedazo sólido, aquí vemos que sí hubo progresión, ¿verdad? En rosado se mira la impedancia, entonces podemos saber si le damos sólido al paciente o le damos líquido. No solo vemos el patrón de presión que está aquí en colores, sino que vemos la progresión del bolo. Entonces, usar catéteres que tienen manometría y que tienen impedancia nos ayuda un poquito a predecir que este paciente va a poder desplazar correctamente el bolo alimenticio o no. Otra es el agregar 3D a las manometrías de alta resolución, y hay varios estudios que han sugerido que estudiar el esfínter esofágico inferior en 3 dimensiones como 3D, y para esto se usan alrededor de 96 sensores solo a nivel del esfínter y otros 30, 40 sensores arriba y abajo, y lo que nos da es una medida de la distensión del esófago distal. No solo nos da una medida de presión del esfínter o de relajación. La manometría en general, cuando uno mira los valores del esfínter esofágico inferior, principalmente nos da cuál es la presión del esfínter esofágico inferior, si hay una presión residual en el esfínter esofágico inferior y cuál es la IRP, ¿verdad? La integral de relajación del esfínter. Pero en realidad no nos está hablando nada de la función, no nos está diciendo cómo está funcionando el esfínter, y eso es ahorita el reto, tratar de encontrar parámetros manométricos, aunque vamos a ver que se puede utilizar otras tecnologías como ultrasonidos intraluminales que nos hablan un poco de cómo está funcionando la unión esófago-gástrica, pero aprovechar que se tiene la manometría de alta resolución para hacer estudios que evalúan función del esfínter esofágico inferior y no solo presión del esfínter esofágico inferior. Entonces se ha sugerido que el usar tecnología 3D nos da una representación gráfica de cómo está funcionando el esfínter esofágico inferior y si en realidad a la presión que estamos midiendo en realidad puede ser barrera para que el contenido gástrico no regrese al esófago. Yo he visto muchos pacientes que tienen presiones bajas del esfínter y no tienen reflujo en absoluto, y he tenido pacientes que tienen presiones normales del esfínter y tienen muchísimo reflujo, ¿verdad? Cuando uno hace la pH-metría con impedancia, que es el estándar de oro para cuantificar reflujo. Entonces, sí, probablemente un esfínter esofágico inferior con una presión más baja aumenta el riesgo de reflujo, pero hay mucha evidencia que dice que no es suficiente para que ese esfínter esofágico inferior no funcione. Probablemente necesitamos buscar otros parámetros para medir la fuerza y no solo la presión que tiene el esfínter esofágico inferior, y usar tecnología 3D nos puede ayudar a medir esta fuerza. El otro es el EndoFlip. Esta es una nueva tecnología que mide principalmente distensibilidad. La ventaja que tiene esta tecnología es que se puede utilizar transoperatorio para los cirujanos que quieren estar seguros cómo quedó su cirugía, su Nissen o su tupé o lo que sea que hicieron, cuánta fuerza está ejerciendo y cómo está la presión. Esto se lo puede dar transoperatorio. No es tan fácil hacer una manometría transoperatoria, porque muchos, aún los sensores sólidos, es difícil de movilizarlos a sala, mientras que el EndoFlip es mucho más portátil y está diseñado para poder ir a sala de operaciones, ¿verdad? Entonces se puede hacer una evaluación preoperatoria y después se hace una evaluación transoperatoria para estar seguro de cómo queda la unión esofagogástrica, cómo queda la cirugía y cuánta distensibilidad tiene este esfínter. Ahora, durante el examen de manometría de alta resolución, con el tiempo se han sugerido que se pueden hacer algunas maniobras para mejorar la información que obtenemos.
Y una de esas maniobras que se han sugerido es dar una serie de tragos múltiples pequeños o dar un volumen grande de líquido. La fisiología detrás de esto es que se rete al esófago a hacer algo distinto que solo tomar un traguito cada minuto, ¿verdad? Entonces, hay varios estudios que han sugerido, si se le da al paciente un reto de tomar 5 o 6 tragos pequeños seguidos, y esto se repite 3 veces, y yo mido las características del esfínter esofágico inferior, o mejor dicho, de la unión esófago-gástrica, y mido la integral contráctil, que es la fuerza contráctil que está haciendo el esfínter, y comparo después de 5 tragos con la fuerza contráctil que hizo el final del esófago con un trago, y puedo decir que el paciente tiene la habilidad de aumentar la fuerza contráctil de su esófago distal cuando hace múltiples tragos, y a eso se le ha llamado reserva peristáltica. Es decir, se ha sugerido que lograr eso, el lograr que el esófago tenga una mayor presión cuando se le ha retado a generar varios tragos seguidos, eso es un índice de que este esófago tiene la habilidad de modificar y tiene una reserva contráctil peristáltica positiva. La desventaja con esta medición, y yo la hago regularmente, es que no hay verdaderamente un parámetro para que diga, si tiene una buena reserva peristáltica, no va a tener disfagia en el postoperatorio. O no se preocupen, le pueden hacer un Nissen porque él va a estar bien. O no le hagan un Nissen porque no tiene una buena reserva peristáltica. No he encontrado ningún artículo donde se pueda predecir el grado de disfagia que va a tener postoperatoriamente el paciente basado en esta evaluación. La otra evaluación es sólidos, ¿verdad? Yo normalmente no le doy sólido a mis pacientes. De por sí el examen de manometría es muy molesto. No sé si alguien de aquí se ha hecho una manometría esofágica, es sumamente molesto. Eran como las sondas nasogástricas 16 French que le ponían a uno, ¿verdad? Y tragar agua y tratar de tragar sólido les da mucho temor, entonces yo no lo uso. Y tampoco hay ninguna evidencia de que agregar el trago sólido mejore el valor predictivo de la manometría de alta resolución para predecir disfagia. No hay evidencia de que el que toleren bien el sólido va a tener menos disfagia que el que no tolera bien el sólido. Entonces yo no les hago tragos sólidos a mis pacientes. La otra métrica que se ha sugerido, y la verdad es que se describió hace muchos años, se describió como en el 2012, un japonés, y se han ido describiendo versiones un poquito diferentes. Creo que tal vez por eso es que no sea como estandarizado. A mí me gusta la clasificación de Chicago porque es un estándar, entonces veo mis parámetros y voy a mi estándar y sé qué es lo que tiene. Estas mediciones, y a esto se le ha llamado la integral contráctil de la unión esófago-gástrica, lo que busca esta medición es poder medir la fuerza contráctil que tiene específicamente la unión esófago-gástrica. Ya no es todo el esófago, sino que es solo la última porción del esófago y su llegada a la unión esófago-gástrica. Entonces ha sugerido que este índice de fuerza contráctil en la unión esófago-gástrica es un buen parámetro para predecir que un individuo va a tener reflujo. Yo la verdad es que prefiero una pHmetría con impedancia para predecir que tiene reflujo, ¿verdad? Pero algunos de los estudios de la unión esófago-gástrica no han evidenciado que la parte motora mejore, pero lo que sí han evidenciado es que se puede predecir qué tanta oposición al reflujo puede presentar y que una integral contráctil alta va a predecir que este paciente va a tener menos riesgo de enfermedad de reflujo. Ahora, también, ¿verdad?
Todos hemos visto informes de radiología, espero que no haya radiólogos aquí, que describen que el trago de bario tiene buena motilidad y se mira una buena motilidad en el esófago, ¿verdad? O el endoscopista, ¿verdad? Cuando hace endoscopía, buenísima la motilidad, o no tiene motilidad esofágica. Pues en este estudio agarraron tragos de varios y manometrías y vieron que en realidad la sensibilidad es del 14%, es nada que ver. Es decir, para ver motilidad, ni la endoscopía ni el trago de bario, motilidad tiene que ser una manometría de alta resolución. Otros estudios no son confiables de motilidad. ¿Se mira una hernia hiatal o no se mira una hernia hiatal en la manometría? Yo pienso que sí, se miran muchas hernias hiatales, pero eso no quiere decir que se van a ver todas las hernias hiatales. ¿Por qué? Porque sobre todo antes de la cirugía, estas hernias son por deslizamiento. Y entonces, como lo dice su nombre, cuando la hernia está en su posición herniada, entonces probablemente la voy a ver. Cuando la hernia no está en su posición herniada, puede hacer que no la vea, sobre todo hernias pequeñas. Entonces, eso no quiere decir que la manometría de alta resolución no mira hernias. Sí se pueden ver, pero no es la forma de diagnosticar, aunque hay un estudio ahorita del 2024 del Journal de Neurogastroenterología que hicieron una comparación entre los diagnósticos de hernia hiatal por endoscopía, por trago de bario y por manometría era la que era más exacta. Pero igual, me cuesta a veces meter las manos y decir, si no sale una hernia en manometría, no tiene hernia. Lo que sí digo es, si en manometría dice que no está la crura al nivel del esfínter, este paciente tiene una hernia, ¿verdad? Pero esto todavía se está argumentando si esto es. Y sobre todo después de la fundoplicatura, ¿verdad? Yo miro pocos pacientes post-fundoplicatura, solo que tengan alguna complicación, ¿verdad? Si no, no los veo. Los pacientes que no se operan sí los miro mucho, ¿verdad? Después, 4 o 5 años después, regresan los pobres pacientes, pero los que se operan, la gran mayoría no lo vuelvo a ver. Entonces, yo en realidad no tengo evidencia de que sea fácil ver las hernias después de una fundoplicatura, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos predecir la disfagia? Yo creo que esto sería lo ideal y lo que yo quisiera poder hacer para los cirujanos. Es decirles, esto vi en mi manometría, ese paciente no va a tener disfagia, ni se preocupe, va a estar bien. No hay, ¿verdad? Todos los parámetros que se evalúan en la manometría, ninguno de estos ha podido ser un predictor de que el paciente termine teniendo disfagia o no tenga disfagia después del posoperatorio, por lo menos no para cirugías de fundoplicatura o bueno, en realidad fundoplicatura, cualquiera de los métodos de fundoplicatura, ¿verdad? Aquí hicieron específicamente Nissen, eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Este artículo me gustó, tanto que le ofrecí al doctor Pérez que se lo iba a mandar y se me olvidó. Salió ahorita en el 25, porque siempre ha sido un temor el paciente que no tiene una buena motilidad, ¿verdad? ¿Será que se opera? ¿Será que no se opera? Mejor que se espere. Yo recuerdo el doctor Ramiro Batres, los que fueron alumnos de él, su esposa, yo le hice una manometría y tenía 0 peristaltismo con manometrías de antes, ¿verdad? Y ella no se atrevió a operarse. Es más, los cirujanos nadie la quiso tocar porque le dijeron que iba a estar mucho peor después de operar. En esta revisión de 10, 15 años de pacientes, ellos lo que vieron fue que los pacientes que tenían dismotilidades preoperatorias, muchos había mejorado su motilidad después de una fundoplicatura de Nissen, además de que había mejorado su pHmetría, pues es decir, ya no tenían reflujo, pero también la motilidad había mejorado. Aún las dismotilidades severas estaban un poco menos severas. Yo sí recuerdo un artículo, y aquí me quemo lo vieja que soy, cuando todavía hacíamos manometrías convencionales, salió en la literatura un artículo donde ellos evidenciaron que pacientes post-fundoplicatura mejoraban su motilidad hasta en un 20%. Es decir, desde antes de las manometrías de alta resolución ya se veía que el peristaltismo y la amplitud de las contracciones mejoraban en pacientes post-cirugía. Y no importaba qué tipo de cirugía de fundoplicatura se hiciera.
Entonces yo pienso que esto sugiere que el paciente que tiene mucho reflujo, que tiene una hernia, aunque no tenga tan buena motilidad, va a estar mejor después de una cirugía de fundoplicatura de lo que le va a ir si no se hace nada, ¿verdad? Porque lo que he visto en mi experiencia es que la motilidad siempre se deteriora. Yo, un paciente que miro 5 o 10 años después, nunca tiene la misma motilidad que tenía. Siempre está peor su motilidad, ahora sus defectos son más grandes, ¿verdad? Ahora ya tiene más inefectiva su motilidad. Entonces el tiempo no ayuda a los pacientes que tienen reflujo. El tiempo en realidad está corriendo en su contra, ¿verdad? Entonces esperarse muchas veces tal vez no es la mejor opción. La manometría de alta resolución después de la cirugía antirreflujo, les decía, yo la hago poco, pero en algunos centros se hace regularmente, y la idea es predecir muy tempranamente qué pacientes van a quedar bien. Y ustedes saben, estoy casada con un cirujano y a los cirujanos no les gusta tener pacientes crónicos como a los internistas, ¿verdad? Ellos no quieren que un paciente que operó, el paciente llegue cada semana a quejarse que todavía no estoy bien, que me duele, que no puedo tragar. Es decir, si el paciente no va a mejorar con la cirugía, no lo operan. Yo pienso que esa es la mentalidad del cirujano. Y el cirujano que ofrece cirugía es porque está convencido que el paciente va a estar mejor. Entonces queremos estar seguros que en realidad el paciente va a estar mejor, ¿verdad? Y entonces este consenso de Padova, que se llamó, ellos lo que hicieron fue revisar los parámetros de manometría de alta resolución que se asociaban a un paciente que a largo plazo no iba a tener problemas después de una fundoplicatura. Y la verdad es que esto tiene mucho sentido, ¿verdad? Es decir, una buena fundoplicatura que es funcional, tiene un UIRP normal, tiene una presión normal de su esfínter, tiene un buen peristaltismo y un aclaramiento del bolo adecuado. La otra opción es la de abajo, ¿verdad? Una fundoplicatura defectuosa o fallida. Estos pacientes, aunque tengan bajo su IRP, recordemos que la unión esófago-gástrica en estos pacientes tiene baja su IRP, tiene presión muy baja en el esfínter esofágico inferior, muchas veces tienen mala peristalsis y estos pacientes pueden tener normal su desplazamiento del bolo, pero puede persistir su reflujo, ¿verdad? Entonces estos pacientes están igual o peor de lo que estaban antes de la cirugía. Estos pacientes en realidad no los ayudó la cirugía. Ahora, la otra cirugía que toca el esfínter esofágico inferior es la miotomía de Heller. Y también, ¿verdad? Si para algo ha sido útil la manometría de alta resolución, ha sido para clasificar las acalasias y decir qué tipo de acalasia es, y en base a esto poder predecir cuáles se van a beneficiar de cirugía. En este estudio ellos le hicieron Heller y un tupé. Las dos cosas se hicieron en estos pacientes por vía laparoscópica, ¿verdad? Y ellos lo que evidenciaron es que los hallazgos de la manometría después de la miotomía y del Heller, el tener baja su IRP o la presión integral de relajación y una presión baja del esfínter esofágico inferior, iba a ser un pronóstico de que este paciente había sido efectiva esta miotomía de Heller. Este otro estudio lo que hizo fue ir un paso más adelante, y este también es reciente, del 25. Este grupo lo que hizo fue ir retrospectivamente a evaluar pacientes que habían tenido fundoplicatura de Heller del 2012 al 2022, 10 años, y los clasificaron en el grupo donde habían sido exitosos, porque el paciente había quedado sin síntomas, y el grupo que había sido fallido, porque ese paciente seguía con atoro, seguía con dificultad, habían estado dilataciones y no había sido exitosa la miotomía de Heller. Y lo que encontraron es que los pacientes que tenían una miotomía exitosa eran aquellos en los que la presión integral de relajación había cambiado del preoperatorio al posoperatorio, porque la miotomía de Heller, la cirugía lo que hace es que baja la presión integral de relajación. Ahora hace que el paciente después de un trago tenga menos presión residual en su esfínter esofágico inferior, y la presión mínima durante la deglución es menor. Y este grupo lo que encontró fue que si ese diferencial, ese delta, el diferencial entre la presión integral de relajación
preoperatoria y la presión integral de relajación posoperatoria era mayor de 16 milímetros de mercurio, ese paciente iba a estar asintomático, iba a ser exitoso, iba a estar feliz. Aún mediciones hechas muy temprano post miotomía. Pero aquellos pacientes que no, aquellos pacientes que el cambio de IRP era muy pequeño, 8, 10 milímetros de mercurio, no eran tan exitosas y los pacientes no estaban tan sintomáticos. Eso lo que sugería era que había quedado una presión integral de relajación residual y ese esfínter no se estaba relajando como uno esperaría que se relajara un esfínter normal. Ok, esto era lo que yo traía para ustedes hoy.